Tal vez nunca te lo dijeron así, pero todo narcisista que ha tenido poder sobre ti solo lo ha conseguido, porque encontró dentro de ti una parte que aún no has reconocido, una herida que aún no has sanado, una sombra que aún no has iluminado. Carl Jung nos enseñó que nadie puede manipularnos emocionalmente sin que primero le hayamos cedido la llave de nuestra psique. Y esa llave, muchas veces, la entregamos sin darnos cuenta, buscando amor, aprobación o simplemente ser vistos. Pero cuando comprendes este principio, algo poderoso ocurre. Recuperas tu poder. Hay personas que aparecen en tu vida como si fueran espejos, no para mostrarte lo hermoso que eres, sino para reflejarte todo aquello que aún necesitas integrar. Y el narcisista, por cruel que parezca, puede convertirse en uno de esos espejos. No porque merezca tu amor ni tu compasión ciega, sino porque su presencia te obliga a mirarte a ti mismo con una brutal honestidad. ¿Por qué toleraste lo que toleraste? ¿Por qué callaste cuando tu alma gritaba? ¿Por qué seguiste cuando todo dentro de ti te decía que te detuvieras? Jung hablaba de la sombra no como un enemigo, sino como una parte negada de nosotros mismos que exige ser reconocida. Y muchas veces el narcisista activa precisamente eso, tu sombra. Esa parte tuya que cree que debe merecer el amor, esa parte que no se siente suficiente, esa parte que en el fondo teme ser abandonada. Pero aquí está la verdad. No puedes sanar enfrentando al narcisista con ira, ni con súplicas, ni siquiera con indiferencia fingida. Solo puedes sanar enfrentándote a ti mismo, diciéndote la verdad. Y desde ahí puedes hablarle a él o a ella con una fuerza que no viene del ego sino del alma. Porque hay una frase, una actitud, un mensaje silencioso que puedes transmitir que lo desarma por completo. No es una amenaza, no es una respuesta hiriente, es algo mucho más poderoso. Es tu claridad. Es ese momento en que, sin necesidad de gritar, tu sola presencia dice, ya no hay nada aquí para ti. Ese momento en que dejas de necesitar validación, dejas de justificarte y simplemente te retiras de la dinámica. No como un acto de venganza, sino como una afirmación de tu dignidad. Y créeme, ese es el lenguaje que el narcisista no puede soportar. El narcisista no teme tus gritos, no teme tus lágrimas. De hecho, se alimenta de ellos. Lo que realmente le incomoda, lo que realmente lo desestabiliza, es tu serenidad, tu silencio cargado de decisión, tu capacidad de retirarte sin drama, sin explicaciones, sin permitirle el último acto. Porque ahí, en ese gesto, tú recuperas algo que él pensó que le pertenecía, tu centro. Y Jung diría que ese momento es un paso gigantesco en tu proceso de individuación. Es decir, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, libre de máscaras y de condicionamientos ajenos. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo alcanzas ese estado de fuerza interna cuando lo que sientes es dolor, confusión o dependencia emocional? La respuesta está en un concepto que Jung defendió toda su vida: el autoconocimiento. No puedes defenderte de lo que no comprendes. No puedes salir de una trampa si no sabes que estás atrapado. Y lo más difícil, no puedes liberarte del narcisista si todavía crees que hay algo en ti que necesita ser corregido para merecer su amor. El amor propio no se construye con afirmaciones vacías ni con frases motivacionales. Se construye mirando al monstruo dentro de ti y reconociéndolo como tuyo. Se construye aceptando que tú también has jugado un papel en la relación, no por ser culpable, sino por ser inconsciente. Porque cuando fuiste niño, aprendiste que el amor tenía que doler, que tenías que esforzarte para merecerlo, que si eras lo suficientemente bueno, alguien finalmente te elegiría. Y el narcisista olió esa herida desde el primer día.
no porque sea más inteligente que tú, sino porque está desconectado de sí mismo y busca alimentarse del alma de los demás. Pero tú ya no estás ahí, o al menos ya no tienes que estarlo, porque cada vez que eliges mirarte con honestidad, cada vez que te preguntas qué parte de mí necesita sanar para no volver a caer en esto, estás rompiendo el hechizo, estás cambiando la dinámica, estás dejando de ser presa para convertirte en conciencia, y ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Cuando miras al narcisista sin odio, pero también sin necesidad, algo cambia. Tu vibración cambia. Ya no reaccionas, ya no persigues, ya no justificas, porque comprendes que no se trata de cambiarlo a él, sino de reconectarte contigo. Y desde ese lugar, lo que le digas será irrelevante, porque no importa lo que digas, sino lo que proyectas. Y cuando proyectas seguridad interna, autenticidad y límites firmes, el narcisista lo siente como una muralla impenetrable, porque él solo puede actuar en espacios donde hay grietas, duda o necesidad. Por eso Jung no hablaba de luchar contra la oscuridad, sino de encender la luz. Y esa luz se enciende cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Cuando entiendes que el respeto que no recibiste fue un reflejo del respeto que no te estabas dando. Cuando dejas de negociar tu valor, y entonces, sin necesidad de palabras complejas, puedes decirle al narcisista, incluso sin abrir la boca, este ya no es tu terreno, aquí no hay juego para ti. Y lo sabrá, lo sentirá, y se alejará, porque el alimento que buscaba ya no está disponible. Pero no te engañes, no lo hará porque entienda, lo hará porque tú has cambiado, porque la energía ha cambiado, porque tú, al mirarte, te has vuelto visible para ti mismo. Y eso es lo que desarma al manipulador, una persona que ya no necesita ser salvada, aprobada o completada por nadie. Cuando comienzas a despertar, no lo haces de forma ruidosa. No hay aplausos ni fuegos artificiales. Lo haces en silencio, en medio del dolor, en medio de una noche cualquiera, en la que por fin te preguntas ¿por qué permites lo que permites? Y en esa pregunta empieza tu liberación. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste. Por eso todo lo que ignoraste en ti, todos los límites que no pusiste, todas las veces que elegiste callar en lugar de hablar, regresan disfrazados de relaciones que te duelen. Y sí, muchas veces regresan en forma de un narcisista. Pero no para destruirte, sino para despertarte. Porque esa persona que llegó a tu vida, que al principio parecía ideal, atenta, seductora, empática, pronto reveló otra cara. Una cara fría, calculadora, manipuladora. Y tú, que sentías que finalmente habías encontrado algo especial, empezaste a desconfiar de ti mismo. ¿Será que estoy exagerando?, te decías. Tal vez soy muy sensible. Pero esa duda no era tu intuición equivocándose, era tu sombra pidiendo ser escuchada. Era tu inconsciente tratando de hacerte ver lo que tu conciencia no quería aceptar, que estabas repitiendo un patrón, y que el amor no debería doler así. Jung nos invita a no juzgar estos procesos, sino a comprenderlos. El narcisista, en su esencia, también es alguien herido, alguien que desconectó de su propio ser, que aprendió a sobrevivir proyectando una imagen, manipulando para sentir poder. Pero tú no estás aquí para sanarlo, no estás aquí para comprenderlo a costa de tu bienestar, estás aquí para comprenderte a ti, para descubrir por qué atrajiste esa relación, por qué permaneciste en ella, y más aún, por qué te costó tanto salir. Y ahí empieza tu sanación. No es cuestión de fuerza bruta ni de cortar de raíz sin mirar atrás. Es cuestión de conciencia, porque lo que no sanas, lo repites.
Y el universo, tu inconsciente, tu alma, te seguirán poniendo pruebas similares hasta que aprendas a elegirte a ti por encima de todo. No por ego, no por venganza, sino por amor. Porque el amor propio no es un lujo, es una necesidad básica. Es la base sobre la que se construye toda relación saludable. Cuando entiendes esto, ya no necesitas confrontar al narcisista desde la rabia. No necesitas demostrarle nada, porque lo más fuerte que puedes hacer no es humillar, ni vengarte, ni hacerle ver su error. Lo más fuerte es retirarte con dignidad. Y ese retiro no es físico, es energético. Es esa decisión interna de no seguir en el juego, de no responder al anzuelo, de no caer en el ciclo. Es ahí donde recuperas tu alma. Muchos piensan que enfrentar al narcisista es decirle verdades a la cara, gritarle todo el daño que te hizo, mostrarle que ya no lo necesitas. Pero Jung nos enseña algo más profundo. El verdadero enfrentamiento no es externo, es interno. No es contra él, es contigo. Es reconocer dónde entregaste tu poder, dónde confundiste atención con amor, dónde creíste que debías ganarte lo que siempre debiste tener por derecho. Ese momento en el que te miras al espejo y dices, nunca más me abandonaré por nadie, es más poderoso que 1000 discursos, porque ahí en ese instante el narcisista pierde todo control. No porque tú lo hayas derrotado, sino porque has dejado de ser vulnerable a su juego, porque ya no estás dispuesto a traicionarte a ti para que alguien más se quede, porque has descubierto que estar contigo mismo, en tu verdad, en tu autenticidad, es más valioso que cualquier ilusión de amor. Y sí, duele darte cuenta de todo lo que permitiste, duele aceptar que sabías en el fondo que no estabas siendo amado de verdad, pero también libera, porque en esa aceptación hay poder. Ya no necesitas justificar a nadie, ya no necesitas disfrazar lo que sentiste. Puedes decir, sí, me dejé manipular, sí, me perdí, pero también desperté, también aprendí. Y hoy, desde este lugar, puedo decirte, ya no tienes poder sobre mí. Y eso es lo que el narcisista no puede tolerar. No tu enojo, no tu dolor, sino tu claridad, tu presencia limpia, tu energía libre. Porque lo que él buscaba era alguien que se dudara a sí mismo, alguien que necesitara su aprobación, alguien que por miedo a estar solo aceptara migajas. Pero tú ya no eres esa persona, ya no puedes serlo, porque el proceso que viviste te transformó. Porque ahora ves, y cuando ves, ya no puedes desver, ya no puedes volver al mismo lugar sin sentir que estás traicionando tu alma, porque algo dentro de ti grita, no más. Y ese grito no necesita ser compartido con nadie. Basta con que lo escuches tú, basta con que lo honres tú, porque la sanación no es un espectáculo, es un acto íntimo. Es el momento en que decides, sin público, sin drama, sin necesidad de explicación, que vas a vivir en verdad. Y desde ahí, desde esa decisión silenciosa, todo cambia. El mundo cambia. Las personas que tolerabas ya no encajan. Las dinámicas que aceptabas ya no te interesan. Y sí, puede que te sientas solo por un tiempo. Puede que te invada la tristeza. Pero esa tristeza no es un castigo. Es el duelo de una versión de ti que ya no existe. Es la despedida de esa parte tuya que permitió lo que ya no estás dispuesto a permitir. Esa es la verdadera muerte simbólica de la que hablaba Jung. La muerte del ego condicionado, la muerte de las máscaras, para que pueda nacer el ser, ese ser que no necesita defenderse todo el tiempo, que no vive a la defensiva, que no busca impresionar ni controlar. Ese ser que simplemente es, y en ese ser ya no hay espacio para el narcisista. No porque lo odies, no porque lo rechaces, sino porque ya no vibras en esa frecuencia, porque ahora estás en otro nivel de conciencia.
Y es entonces, y solo entonces, cuando puedes mirar hacia atrás y agradecer la lección. No por el dolor, no por el abuso, sino porque te llevó a ti, porque te obligó a mirar dentro, porque te enfrentó a tu sombra, porque sin esa experiencia tal vez nunca habrías despertado. Jung decía que el oro se encuentra en la sombra, y tú acabas de encontrarlo. Y cuando encuentras ese oro, ese brillo interior que ya no depende de nadie, tu vida empieza a reconstruirse desde un lugar mucho más auténtico. Dejas de esperar que el mundo te salve, porque comprendes que siempre fuiste tú quien tenía las herramientas. Y lo más importante, ya no buscas relaciones desde la carencia, desde el vacío o desde la necesidad de ser visto. Ahora eliges con conciencia. Ahora sabes que no todo lo que brilla es amor, y que muchas veces lo que parece ideal es solo un reflejo de lo que aún necesitas sanar. Jung hablaba de la importancia de la integración. No se trata de rechazar al narcisista ni de odiarlo. Se trata de integrar lo que te mostró, de reconocer que, si apareció en tu vida, fue porque había algo dentro de ti que necesitaba atención. Quizás fue tu necesidad de aprobación, o tu miedo al abandono, o tu creencia inconsciente de que debías luchar por ser amado. Todo eso está en ti, no como una condena, sino como una invitación a sanar, porque solo sanas lo que eres capaz de mirar con compasión, y entonces ocurre lo más profundo, el perdón, pero no el perdón hacia el narcisista. Ese llegará o no, cuando sea el momento. El perdón que importa es el que te das a ti, por haberte traicionado, por haberte silenciado, por haberte abandonado tantas veces para que otro se quedara. Ese perdón es sagrado, porque no es una excusa, es una liberación. Es cuando te dices, hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía, pero hoy sé más. Y con lo que sé, puedo elegir diferente. Esa es la verdadera transformación. No se trata de demostrar que ya no te duele. No se trata de mostrarle al narcisista lo bien que estás. Es mucho más silencioso. Es cuando un día te das cuenta de que ya no te afecta, que puedes pensar en esa relación sin revivir la herida, que ya no estás esperando un cierre, una disculpa, una validación, porque tú mismo te diste lo que antes buscabas afuera, y en ese instante, en ese momento sagrado, el ciclo se cierra. El aprendizaje se completa, y ya no necesitas repetirlo, porque cuando aprendes, de verdad, la lección deja de doler. Ya no necesitas gritar tu valor, lo encarnas. Ya no buscas que te vean, tú te ves. Ya no necesitas controlar, porque confías en ti. Y eso, esa serenidad interior, esa calma profunda, es el lenguaje que el narcisista no entiende ni puede habitar. Porque el narcisista necesita el caos, necesita la reacción, necesita el juego. Pero tú ya no estás ahí, porque ahora vives desde tu centro, porque te elegiste, porque tomaste lo más oscuro que viviste y lo convertiste en sabiduría. Eso es alquimia. Y Jung lo sabía. Solo quien ha atravesado su propio infierno puede encontrar el cielo dentro de sí mismo. No uno impuesto, no uno que depende de otros, sino uno auténtico, íntimo, inviolable. Y sí, puede que el camino te haya parecido largo. Puede que aún haya días en que te cuestiones, en que sientas nostalgia o confusión. Pero ahora sabes que todo eso también forma parte del proceso, no porque estés retrocediendo, sino porque sigues sanando, porque la sanación no es lineal, es una espiral, y cada vez que vuelves a tocar esa herida, lo haces desde un lugar más alto, con más amor, con más comprensión, con más presencia. Ahora puedes mirar hacia adelante, puedes empezar a construir relaciones nuevas, desde otra energía. Relaciones donde no tengas que esconderte, donde no debas esforzarte por ser suficiente, donde seas libre para ser tú,
Pero para llegar ahí, necesitabas soltar el pasado. Necesitabas aprender. Y lo hiciste. A tu ritmo, con tus lágrimas, con tus silencios. Pero lo hiciste. Y eso merece ser reconocido. Porque no todos logran salir del ciclo. No todos despiertan. Muchos siguen repitiendo, buscando afuera lo que nunca encontrarán. Pero tú, al estar aquí, al escuchar esto, al sentir dentro de ti que mereces algo diferente, estás dando pasos gigantescos hacia tu libertad. Y esa libertad no se grita, se vive, se siente, se expresa en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te honras. Y entonces sí, puedes decirle al narcisista, sin palabras, sin discursos, sin confrontaciones: gracias por mostrarme lo que ya no quiero. Gracias por reflejarme lo que necesitaba sanar. Pero este juego terminó, porque ya no soy quien solía ser, porque me elegí, y porque desde ahora mi vida la construyo yo, desde el amor, desde la conciencia y desde el poder que nunca más volveré a entregar. Y ese mensaje, aunque nunca lo digas en voz alta, se sentirá. El narcisista lo sabrá, lo percibirá en tu energía, y se irá. No porque tú lo hayas obligado, sino porque tú ya no lo necesitas. Porque cuando la herida sana, el espejo se disuelve, y ya no hay nada más que aprender en ese vínculo. Ahora estás libre. Libre para amar sin miedo, para vivir sin máscaras, para construir sin repetir. Y eso no solo cambia tu vida, cambia tu mundo, cambia todo. Cuando llegas a este punto, cuando comprendes que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en conocerte profundamente, todo comienza a verse diferente. Ya no ves al narcisista como una amenaza constante, ni como un monstruo al que debas temer. Lo ves como lo que es: un alma fragmentada, perdida en su propia desconexión, intentando validar su existencia a través del sufrimiento ajeno. Y aunque eso no justifica su comportamiento, sí te libera, porque ya no sientes la necesidad de cambiarlo, salvarlo o vengarte. Simplemente lo sueltas. Y ese acto, tan simple y a la vez tan poderoso, es uno de los más difíciles para quienes han sido víctimas de estas dinámicas, porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, construiste una parte de tu identidad alrededor de esa relación. Te acostumbraste al drama, a la tensión, a la montaña rusa emocional. Te volviste experto en analizar silencios, en traducir miradas frías, en sobrevivir con la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero esa esperanza era una cárcel, porque te mantenía atado a alguien que nunca iba a darte lo que mereces. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, y eso significa que, si no tomas conciencia de por qué te enganchaste a esa relación, podrías terminar repitiéndola una y otra vez con diferentes personas, en diferentes contextos, bajo diferentes máscaras, pero siempre con el mismo fondo: relaciones que te vacían, que te alejan de ti mismo, que te hacen dudar de tu valor, hasta que decides despertar. Y ese despertar no es un evento repentino, es un proceso, es cada vez que dices que no, cuando antes habrías dicho que sí. Es cada vez que eliges tu paz por encima del miedo a estar solo. Es cada vez que priorizas lo que sientes, aunque eso signifique decepcionar a alguien. Porque al final del día, nadie sufre más que tú cuando decides traicionarte. Y ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Porque ahora sabes lo que cuesta. Porque ahora sabes lo caro que es amar a alguien que no te ama realmente, que solo te usa como una fuente de validación, de atención, de control. Y no es que ahora tengas que vivir con miedo, sospechando de todos, esperando lo peor. Al contrario, ahora puedes vivir con más libertad, con más confianza, porque ya no ignoras tus señales internas, porque si alguien te incomoda,
Si sientes que algo no está bien, no lo justificas, no lo disfrazas, no lo toleras, lo escuchas y actúas desde ahí. Y eso es lo que Jung llamaría estar en contacto con el inconsciente. No dejar que los viejos patrones te arrastren, sino hacerlos conscientes para que dejen de tener poder sobre ti. Y sí, vas a fallar. Vas a tener momentos en los que dudes, en los que sientas que das un paso adelante y dos atrás. Pero eso también es parte del camino, porque la sanación no es un camino recto, es más bien una espiral. Vuelves a pasar por los mismos lugares, pero ya no eres el mismo. Ya tienes más herramientas, más claridad, más fuerza. Ya sabes que puedes sostenerte a ti mismo, que no necesitas que otro te complete, que no estás roto, aunque hayas estado herido. Y es ahí, justo ahí, cuando tu energía empieza a cambiar. Y aunque no digas nada, aunque no hagas grandes declaraciones, las personas lo sienten. Ya no vibras en la necesidad, sino en la elección. Ya no atraes relaciones desde la carencia, sino desde la abundancia de alguien que se conoce, que se respeta, que sabe lo que vale. Y entonces comienzas a construir vínculos nuevos. Vínculos donde no necesitas esconder tus emociones, donde puedes ser vulnerable sin temor a que lo usen en tu contra, donde puedes decir lo que piensas, sin que eso signifique perder amor. Pero para llegar ahí, tuviste que pasar por todo lo anterior. Y aunque fue duro, fue necesario. Porque esa relación, esa experiencia, te obligó a mirar dentro, te empujó a un encuentro contigo mismo que probablemente habías evitado durante mucho tiempo. Y aunque hoy todavía estés sanando, ya no eres el mismo. Has cruzado un umbral, has visto lo que ocurre cuando no te escuchas, y ahora ya no puedes volver a cerrarte los ojos. El narcisista perdió el control sobre ti en el momento en que tú elegiste verte, en el instante en que dejaste de justificar su comportamiento y comenzaste a preguntarte, ¿por qué me quedo aquí? Esa pregunta fue una grieta en el sistema que te mantenía atrapado, y cada reflexión, cada límite, cada decisión que tomaste para priorizarte, fue ensanchando esa grieta hasta que se convirtió en un camino hacia ti, hacia tu autenticidad, hacia tu poder. Y ahora que estás aquí, ahora que comprendes todo lo que hubo detrás, puedes usar ese conocimiento para que no solo tú sanes, sino también otros, porque cada persona que se atreve a mirar dentro, a romper el ciclo, se convierte en una luz para los demás. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a no seguir repitiendo lo que te hizo daño. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia vidas, comenzando por la tuya. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un momento y reconozcas algo. El hecho de que hayas escuchado esto hasta el final no es una casualidad. Es una señal de que algo dentro de ti ya no quiere seguir dormido. Algo dentro de ti ya ha decidido despertar. Tal vez aún no sepas exactamente cómo poner límites, tal vez todavía sientas miedo, dudas o culpa, pero has dado el paso más importante de todos. Elegiste verte, elegiste escucharte, elegiste preguntarte si mereces algo más. Y esa pregunta tiene el poder de cambiar tu vida. Carl Jung nos mostró que el viaje hacia uno mismo es el camino más profundo, más desafiante y también el más liberador. Porque cuando te conoces, cuando integras tus sombras y dejas de huir de tu verdad, nadie más puede usarte, nadie más puede manipularte, nadie más puede hacerte creer que no vales, que debes mendigar amor o que tienes que adaptarte a relaciones que te apagan el alma. Porque ya no estás buscando afuera lo que solo puedes construir dentro de ti. Porque ahora sabes que tu valor no está en los ojos de nadie más, está en tu propia mirada.
en tu forma de sostenerte, en tu capacidad de decir yo soy suficiente tal y como soy. El narcisista podrá seguir siendo narcisista, podrá seguir proyectando, mintiendo, seduciendo, pero tú ya no eres la misma persona que una vez cayó en sus redes. Has atravesado el fuego, has sentido el dolor y has elegido crecer desde ahí. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Esa fuerza interna que has cultivado, esa conciencia que has desarrollado, es tuya. Es la brújula que te guiará de ahora en adelante. No para evitar el dolor, sino para no volver a entregarte a quien no sabe cuidarte. No para cerrar el corazón, sino para ofrecerlo con discernimiento, sabiendo que mereces lo que das. Así que ahora es tu turno. Este es el momento de honrarte con acciones, no solo con palabras, de tomar decisiones alineadas con lo que ya sabes, de caminar diferente, de hablarte diferente, de elegir diferente. Y no estás solo. Aquí, en este espacio, somos muchos los que estamos despertando, sanando, recordando quiénes somos. Porque este viaje, aunque es personal, también es colectivo. Cada vez que tú eliges tu autenticidad, inspiras a alguien más a hacer lo mismo. Cada vez que tú rompes el ciclo, estás ayudando a sanar una parte del mundo. Por eso quiero invitarte, desde el corazón, a compartir este mensaje. Si resonó contigo, si te recordó algo que necesitabas escuchar, si te dio fuerza en medio de la oscuridad, compártelo con alguien más. Porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Tal vez hay alguien en silencio, viviendo algo similar, y tus palabras, tu experiencia, tu decisión de sanar, pueden ser la chispa que necesita para cambiar su vida. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame si viviste algo parecido, si estás en proceso de sanar, o simplemente si hubo una frase que te tocó el alma. Leer tus palabras no solo me ayuda a seguir creando contenido con propósito, sino que también crea una comunidad donde podemos apoyarnos, acompañarnos y crecer juntos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque cada semana comparto mensajes como este, profundamente inspirados en las enseñanzas de Carl Jung, diseñados para ayudarte a despertar, a sanar y a reconectar con lo que verdaderamente eres. Recuerda que tu historia importa, que tu proceso es valioso y que cada paso que das hacia tu verdad es una victoria. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir, reflexionar, transformar. Eres parte de algo grande, algo que está cambiando el mundo desde dentro. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás listo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, no olvides quién eres, no olvides cuánto vales, y sobre todo, no olvides que el cambio empieza contigo, aquí, ahora y para siempre.